nos ponemos la gente de la cabeza. Me da una pena. Ahora yo por ir para arriba, uno para la sierra, un hombre que esta noche se pierde para ahí. Yo le he dicho que esta noche tienen que llamar tienen que venir a buscarlo, a rescatarlo. Un hombrito que ha perdido, dice que un móvil esta mañana para arriba y que ahora viene a buscar el móvil casi al castillo. Ya le he dicho yo, súbase por el camino para arriba, pero ese hombre se pierde para esta noche. Sale el pueblo en el telediario. Cagüenye, ¿cómo los ponemos de la cabeza, eh? Tiene que tener el hombre problemas. Es de fuera y dice que vino esta mañana al castillo y se perdió y ha perdido el móvil y ahora ha venido con el coche hasta ahí, casi rompe un turismo ahí, un coche dando la vuelta. Y ¿por quién será? Digo, o sea, digo, si va a ser la Guardia Civil que vino a buscarme. El hombrito que se ha perdido el móvil, que va para allá a buscarlo. Pero si a estas horas ese hombre no llega a la sierra, luego se le ve que no está bien el hombre. Vamos, que está bien, pero que para subirse a donde tiene que ir a buscar el teléfono, este hombre se pierde esta noche para ahí. Y no conoce nada, le he dicho yo, pues he dicho, súbase por la pista, pero la pista termina ahí arriba. El hombrito ha estado un rato, es que, yo qué sé, le den por saco al móvil, ese hombre se pierde para ahí esta noche. Acordaros que tiene que venir a Guardia Civil a buscarlo. Y solo, gente mayor ya, que el hombre es mayor, pero se nos va la cabeza, a las personas se nos va la cabeza. No que se nos va la cabeza, que son gente que son de ciudad y no saben lo que es el campo. Ahora esto dentro de 5 minutos está de noche. De noche, esta sierra que vosotros veis los vídeos que es que es todo igual, todo robledal. Si no, ahí se pierde. Madre mía, pobrecito el hombre, me da pena. Pero yo me tengo que ir. Me tengo que ir, por una pena me da. Así que por un móvil, ese se pierde para ahí. Fíjate que subir al castillo, mira dónde está el castillo, si lo podemos ver. Porque yo subo muchos días, todos los días, claro, pero... Sí, hombre, que a lo mejor lo encuentra el teléfono, no te digo que no, pero de noche... Mira dónde está el castillo, allá arriba donde el 2. Pero es que parece que está cerca, pero se queda unas de vueltas. Bueno, yo le he dicho a los me súbase por la vereda de las cabras, pero claro. Yo os digo que este hombre esta noche tiene que venir a buscar a la Guardia Civil. Se pierde para la sierra. Pues ya es tarde, mira dónde está el sol, en cuanto cae el sol para abajo. Nada. Esta vida no hay quien la entiende. Me tenía pensado subir con el turismo ese coche por ahí para arriba. He hecho, déjelo usted ahí que yo no voy a venir esta tarde con coche ni nada. Y súbase andando por el camino. Pobre, la gente. Yo os digo que este hombre esta noche tiene que ir a Guardia Civil a buscarlo. ¿Qué pasa, Gara? Ponemos de la cabeza así. Os voy a dejar que esté escuchando las vacas. Y mañana vamos a Mérida. Han llamado unos periodistas al ayuntamiento, me ha llamado una periodista que ha llamado al ayuntamiento a preguntar. Autóctono, ha llamado una periodista al ayuntamiento esta mañana y dice, ¿está obligada el alcalde a contestarnos a los periodistas? De hecho, pues espera sentado. Le han dicho, pregunta por la alcaldesa, le dice, no, es que la alcaldesa no tiene día cuando viene. Unos días viene, nadie sabe cuándo viene, y no tiene hora ni tiene día, viene. Pues entonces, ¿cuándo podemos? Dice ella, va a llamar, digo, ¿qué te va a llamar? Te llaman, no la va a llamar nadie.
Pues ya veremos si tiene que venir esta noche la Guardia Civil a buscar a este hombre o no. Esperemos que no, que no se pierda. Luego siempre nos llaman a nosotros, cuando se pierde paciente, siempre me llaman a mí. Vamos, a mí, siempre. Se murió un hombre ahí arriba, lo encontraron muerto, un hombre mayor que se escapó de la residencia hace muchos años, que por eso llamamos la maja del muerto. Se murió ahí el hombre, se escapó de la residencia y buscándolo gente días y días y días. Y el hombre había estado aquí con cabra. Fijaros por dónde se vino el hombre, pero un hombre ya que se le va la pinta. Y salió el hombre a andar de la residencia y ahí apareció muerto. Hoy ha llevado un montón de días muerto. Damos de muerte natural, el hombre se sentó y muerto se murió. Muerto estaba sentado. Y venga a buscarlo y por todo país buscándolo y fíjate por dónde vino a morir el hombre. Aquí hasta Sierra han muerto varios. Hace 2 años otro hombre ahí atrás cogiendo setas. Aquí nos atacan los espíritus. Pero este hombre la hora que él solo por ir para arriba a buscar un móvil y que no, y le decía, ¿pero dónde? Dice, hay un cercado de piedra, hay un aso de piedra. Y pues si de piedra está todo lleno de paredes esto de piedra, esperemos que no se pierda. Porque en el campo no es que te pase nada, es que te puedes caer de una pared si no conoces, y esto está lleno de pozos, de paredes altas, y te partes una pierna y para aquí no te encuentras ni las ratas. Bueno, el hombre sí, lo sabrá su familia que está para aquí, no sé. Pero vamos, yo creo que sí. Yo creo que yo creo que esta noche tiene que venir la Guardia Civil para acá. Madre mía, madre mía. Pues ¿sabéis qué? Una vez se partió una mujer una pierna para allí y la ayudé yo y le ayudamos a sacarla. Allí vinieron, madre mía, vino un guardia civil, 2 ambulancias para un cachopierna. Pues luego me dijo la mujer que tuvo que pagar el rescate. Y yo, pero ¿cómo? Dice, sí, te cobran el rescate. Es mejor que no llames a nadie que te cuesta el rescate un dineral. No vienen gratis, te cobran. Y los bomberos igual, cobran, Anda, dice la mujer, cuando a los 6 o 7 meses le pasaron allí la factura. Me cago en 10. Te sale caro la pérdida. ¿O no es verdad? La acabamos de encerrar ahora. O este hombre seguro. A esa niebla. Mastín del Pirineo, cortesía de la Junta de Extremadura. ¿Han quitado ya el proyecto Lobo? ¿Ya no dan dinero para esto? ¿Sabéis? ...90 chivos tengo aquí, 93. Mira qué chivo. 93 chivos a 80, 90 euros cada cabrito. Mira si hay pasta aquí. Ya qué bonitos están, Y solamente leche y berezo de las madres. En 10 que bueno, esa es una chiva. Vamos a dejar todas las chivas porque tenemos que hacer una pastoría para el muchacho. Bueno, si no las matamos todas. Depende de lo que mañana nos digan en Mérida, si... Dios, qué bonitos, A mí no se me muere ni un cabrito. Mirad qué chiva. Mirad qué chivina más guapa. A mí morirse cabrito de accidente, pero de diarrea, de eso ni uno.
Y aquí criamos cabritos. Navidad quité un montón, en octubre quité otro montón. Y ahora tengo que bajar para acá otras pocas que están para parir. Os digo yo que me quitan el paro. Ya que chivo. Ay Dios, qué chivo. Me dicen la gente que come estos cabritos, dice, madre mía, qué carne más buena tienen. Hombre, pues son carnes de hace 100 años, 200 años. Sin vacunas ni nada, estoy en contra. Esa es una chiva también, pues esa la vamos a dejar también. Mira qué chivarrina hay delante. Y no le echo pienso ni a las cabras, ni pienso ni nada. Ni cabra, ni chivo, ni pienso, ni nada. Ve, a estilo antaño. Resulta que antiguamente éramos grandiosos ganaderos. Y ahora, para ser ganadero, tienes que tener 40 veterinarios. Yo no vacuno de nada absolutamente. Pero hace años. Mira cómo le brilla el pelo a los chivos y sanos que están. Y estos ahora por el día, ¿sabes lo que hacemos por el día? Se van las cabras, le abro las puertas, yo vengo yo luego y los tengo todo el día sueltos para aquí. Y están sueltos para aquí corriendo por los canchales. Se ponen más bonitos. Madre mía, qué chivo. Chuy, chuy, chuy. Que si no le echas berezo, se muerden los pelos, tienen el pelo feo. O berezo, ya qué chivo. Y ahora en esta época se tuercen mucho, estos país con diarreas tienen. Yo nunca tengo ni diarrea, bueno, también le hacemos una pócima al que le entra, le damos una pócima secreta y lo salvamos. Tú vas a morir. ¿Lo está pariendo para aquí una qué? Los cabritos les gusta saltar y canchales. La cabra es un animal de psicología. Sobre todo la cabra de campo, claro. Estos animales y... Es que mira el que chiva, ¿eh? Mira el que chivina. A buen día. Que sepáis que la alcaldesa vos quiere cortar el pescuezo a todo. Aquí no hace falta papeles, como dice la alcaldesa. Aquí no hace falta papeles. Esa es su madre, de esa chiva. No me gusta salirse para aquí. Los rompen todo, son el demonio. Dicen que las cabras son hijas del demonio y tienen razón. Shh. Ya vos se pegan, ¿eh? Dame paz y dame guerra. Cualquiera que los vea dice que le estoy echando, que le echas pienso, que le echamos pienso. Ni a las madres le echamos nada. ¿Dónde está el dinero para el pienso? No vale caro. Con toda la comida que hay en el campo, echa pienso. El campo sin comer. Mira ese terrorista. Esa es una chiva también, mira qué guapa, oriscana. Dios, qué bonita. Qué fina, qué cara tiene de fina, ¿eh? Esas luego para la sierra son, vamos. Dame paz y dame guerra. Ya.
Oh, qué terroristas. Lo que le gusta verlo todo. Y subirse a las paredes, ¿eh? Subirse a las paredes. Íralo. ¿No ves cómo le pega? Así somos las personas, lo he dicho muchas veces, ¿no veis? Se suben ahí y el que sube empuja para tirar de la peña, de la pared al otro. Así son la gente. El ser humano es igual que la cabra. Suben unas cuantas en un canchal y están todos a ver a quién tiran. Dame paz y dame guerra. Estas son cabras para pobres. Estas son las cabras que a un pobre digan lo que digan, a personas que no tenemos dinero o que no tenemos a nadie que nos paga el pienso. Estas cabras se mantienen solas, no tienes que echarle nada, ni vacunas, ni leche, ni nada. Esto funcionan como roes. Están sueltas para la sierra, 3 paquiras que van a parir, a tomar por saco. Ni complicaciones. A tomar por saco. Muchas está todo el día echando, arreando. Sí, dan más dinero, es verdad, eso sí. Yo antes ordeñaba, pero ya quité el ordeño. Bah. Todos los días pleito. Los estafó, el último que me estafó, yo dije, hasta aquí hemos llegado. A veces es mejor tener menos dinero, pero ser feliz. Eso de la leche está muy mal. Este animalito se va a morir, ¿eh? Le ha picado el mosquito o le ha rajado, yo sé, el perro está mal. Es de eso del mosquito. Está enfermo, me dice la gente, mátalo, que lo ven y dicen que está maltratado. Ese perro no está suelto. Mirad lo bueno que estaba este perro. Y cómo se ha puesto, está para morirse. Y es no sé si es del mosquito o yo qué sé qué le ha pasado. Una pena. Dame paz y dame guerra. Me pasó con el padre de él. El padre de él se quedó así seco y se murió. Dicen que es el mosquito, porque tiene oso. Yo también creo que es el mosquito, pero... ¿No es el mosquito? Si el perro está echando sangre por la boca. ¿Qué puede ser esto que le ha pasado al perro? Lo ha visto el veterinario y me ha dicho que matarlo, que lo mate. Sale un poco de sangre por la nariz. Lleva así malo y... Oye, que les pasa eso así se mueren, ¿eh? Tenía yo un carea que era más bueno que nada. Se puso malo así y se vino a mi casa un día, me lo encontré en el pueblo, en la puerta de casa. Y yo creo que el animal vino a despedirse de mí. Fue a casa, lo vi, lo llamé, venía así andando despacio detrás de mí y el perro murió. Llegó aquí y se murió. Esto yo no sé qué enfermedad puede ser. Vamos, ahí me ha dicho el veterinario que no tiene salvación. Me dijo, sacrifícalo, pero si es que da pena, hombre. Eso es como las personas mayores, que yo os lo he dicho a vosotros. Toda la vida estás en una ciudad, en un pueblo, en tu casa, y cuando eres viejo te meten en una residencia estilo militar. Para 4 días que te queda de estar en la vida, este perro te lo llevas de aquí, que se va a morir o lo sacrificas. ¿Para qué lo vas a matar? Que muera para aquí donde ha nacido. Yo eso también lo veo fatal, lo que hacen con los viejos. Los traen para aquí de los pueblos ya para otro sitio, los meten a estilo militar ya con 80 años. Cago en 10. Dejar al hombre que muera donde quiera, en su casa. ¿Para qué está animalito? ¿Para qué lo voy a matar? Que muera ahí. No se muera, pues ha muerto. Me dice el veterinario, mátalo. O sea, vamos a sacrificarlo. Aunque las cabras, la cabra que sabía que muera aquí, hombre.
Pero esto de los viejitos, qué pena me dan los viejos. Toda la vida trabajando. Uy, y que no se le vaya la cabeza a un viejo, que lo metís más pronto en la residencia. Esta cabra estaba tocada. Pues la curé y mira cómo se está reviviendo la cabra. Ya está bien la cabra, que tiene bien la cara ya de lista. Dame paz y dame amor. Pero, ¿verdad? Imaginaros un... Y eso le pasa a muchos funcionarios. Los funcionarios entran muchas depresiones. Porque han estado toda la vida trabajando. El trabajo de funcionario es un trabajo robotizado, que es sota caballo rey, sota caballo rey. Toda la vida lo mismo. Un funcionario es como esa roca, siempre están igual. Y encima tienen eso del poder y tiene que todo el mundo los escucha. Cuando ese funcionario llega a una edad y se jubila, lo pasan fatal muchísimo, muchísimo lo pasan fatal. Ya que gorda está esta perra. Y este corbatina. Pues ese animalito pues está enfermo. Dame paz y dame amor. Este hombre no baja para acá en toda la noche. Este hombre se pierde para acá. No sé qué. Va a tener que venir a Guaracía a buscarlo. O se da el hombre pronto la vuelta por abajo. Venga, Sodeo, que le dijera a su madre que le ingresara dinero, porque me tiene que traer a mi pienso. Vamos, pienso, para las vacas le quiero echar un saco de hace mucho tiempo que no lo he hecho. Le voy a echar un saco a cada pillada. Dame paz y dame amor. Pues me voy a ir. Pues que resulta que mañana, como voy a Mérida, voy a irme a Plasencia esta noche a dormir. O no sé qué hacer, si quedarme aquí. Quedarme aquí a dormir, porque tengo que estar a la 1 en Mérida. Pero Miriam me dice que vaya allí a casa a dormir con ellos y que mañana de Plasencia vaya para allá. No sé qué hacer, si quedarme aquí. No sé qué hacer. Soy un hombre libre, puedo hacer lo que quiera. Pero es que tampoco quiero ir a Plasencia, es que conducir no me gusta nada. Estoy... A mierda la pierna, me tiene sin dormir, me tiene malo la pierna. Esta me dice ayer la muchacha mía. ¡Ah! Con lo fácil que es tomarte una pastilla. Digo, hombre, claro que es fácil tomarte una pastilla. Pero en el momento que un hombre se medicina, ya después el mínimo dolor necesita la pastilla. Pues vete a un fisio, ni nada. Me voy a ir a un médico de para tomar una radiografía si tengo partido algo. Si era para que un curandero, como ya los curanderos ya no existen, te los denuncia la policía, dicen que es intrusismo laboral. Dame paz y dame guerra. Estoy esperándome un poco por si le pasa algo para este hombre. Se cae para ello, pasa algo. Vamos, que yo no sé quién es, ni lo conozco. Bueno, me ha dicho dónde está en el pueblo y tal, pero me voy a ir. Si le pasa algo, que llame a la familia suya o llame a la policía. No sé. Pero es que después, ¿verdad? Que ya va a pasar más veces que han venido para aquí senderistas. Bueno, una noche vinieron unos que querían dormir en hamacas en los árboles. Se vinieron a dormir a las 2 de la mañana. Por favor, ven corriendo a buscarnos, que escuchamos ruido y no sabemos salir del bosque. ¿Usted cree? Este hombre así ya mayores, pues sí, a lo mejor no se pierde, pero... Yo sé que para aquí en la sierra se pierde mucha gente, porque parece que no, pero... Todo igual. Están brotando los robles, están brotando todo por ahí. Dame paz y dame guerra. Os dejo. Si el hombre no aparece o aparece, ya lo veremos mañana.